Hola a todos, bienvenidos a mi canal, en el que podrás ver reparaciones de electrónica y electrodomésticos pequeños y máquinas de bricolaje, reparaciones de automóvil, que tocaremos casi de todo. También tocaremos el escalete, con modificaciones de coches e inventos, modding informático y montaje de equipos, y muchas más cosas. Vamos a ver qué hacemos hoy. Pues he comprado esta lavadora portátil para usarla por el camino. Vamos a ver qué trae y cómo funciona. En la descripción os dejaré un enlace por si os interesa. Viene en una cajita de plástico con un cartoncito con dibujitos e instrucciones en chino e inglés. Me llama la atención que es Ultrasonic, así que de ultrasónico nada. Por detrás tenemos las instrucciones de uso. Si traducimos, leemos que gira 30 segundos en cada sentido y que un ciclo de lavado dura 30 minutos. Aquí dice que es para 6 kilos de agua. Ojo, de agua, no de ropa. Abrimos la caja y tenemos la lavadora con su cable USB y unas ventosas para pegarlo al fondo del cubo. Y por último un papel que parece que es un control de calidad. Una vez visto el contenido vamos a probarla. Ya tengo el cubo preparado. Y para alimentar la lavadora voy a usar un cargador de mechero de 5 voltios y da 3,1 amperios. Lo conectamos y usamos este aparato para controlar el consumo, que no debería de pasar de 2 amperios según las especificaciones. Voy a colocar la máquina en su sitio usando las ventosas. También trae unas ventosas en el cable para que no se enrolle con la ropa. Las colocamos las dos y vamos a enchufar y comprobar la duración del ciclo. Le damos a iniciar. Vemos la fuerza que tiene. Que se va hasta el fondo. Se está salpicando un montón para afuera y todo. Y el consumo. Este ciclo ha durado algo menos de 30 segundos. Gira hacia el otro lado ahora y está a otros 25 segundos aproximadamente. Ahora vamos a probar con la ropa. He puesto 2 camisetas y ropa interior. Vamos a conectar a ver si puede con esto. Uy, qué mal suena. Incluso se queda parada. Como vemos no llega a mover ni la ropa interior. Para terminar el lavado he tenido que mover yo la ropa durante todo el lavado. Algo ayuda al estar moviendo el agua en ambas direcciones, pero no es un aparato que lo pones y te olvidas. Tienes que estar ayudando con las manos durante el lavado. Puede que con un cubo más grande o tal vez menos ropa funcione mejor. Definitivamente no me gusta este aparato y no lo recomiendo. Si te ha gustado el vídeo, dale a like, suscríbete, dale a la campanita para mantenerte al día de los vídeos que subo y comparte. Nos vemos en el próximo vídeo con más reparaciones y cosas varias.